Que el Señor le bendiga en este hermoso día. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio grande y maravilloso que me concede por su amor, por su gracia y por su misericordia. Nuevamente estar en este lugar para que juntos compartamos el mensaje precioso de la palabra del Señor. Gracias al Señor por la presencia de Él que nos ayuda y nos bendice para poder cumplir con la gran comisión que Él nos mandó de predicar el Evangelio a toda criatura. Es el mensaje del Evangelio de Dios que cambia y transforma la vida del ser humano. Bien, mi querido hermano y amigo, gracias al Señor porque usted nos acompaña en esta hermosa tarde. Le agradecemos infinitamente y mi deseo y mi oración es que Dios le bendiga amplia y poderosamente y que usted sea edificado en la santísima fe y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias en este hermoso día porque podemos disfrutar y a la vez tenemos el privilegio de poder estudiar juntos la palabra del Señor. Ahora tenemos un hermoso estudio y damos inicio al comentario explicativo de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia. Va a ser nuestro enfoque de estudio en esta hermosa tarde. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios, que Él se glorifique a través de su palabra y que este mensaje haya un lugar donde poder obrar y cada una de las personas que escuchen esta enseñanza de la palabra del Señor sean edificados en la santísima fe, es mi oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, yo te doy gracias por este privilegio que me concedes en esta hermosa tarde. Agradezco, Señor, esta bendición de poder compartir el mensaje del Evangelio a cada uno de aquellos que lo escucharán. Te pido, Señor, que esta palabra haya un lugar donde poder obrar, y tú glorifícate a través de ella. Bendícenos en esta tarde. Edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, edifica cada uno de aquellos que con una esperanza viva en las promesas de tu palabra, siempre, Señor, dan bienvenida al mensaje tuyo. Te lo agradezco todo en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo, vamos a leer la palabra del Señor. En este hermoso día leeremos en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al versículo número 5. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Según, amigo oyente, el acento de estas palabras que hemos leído, vemos el sentir del apóstol San Pablo. Pero introduzcamos en esta maravillosa tarde esta maravillosa epístola, la fecha que fue escrita la carta a Gálatas
fue en el año 56 después de nuestro Señor Jesucristo, durante la tercera visita del apóstol San Pablo a la ciudad de Corinto. Ahora vamos a ver, amigo oyente, las circunstancias, porque en el acento de estos primeros versículos, San Pablo da a conocer el estado de ánimo al observar lo que estaba pasando en estas iglesias de Galacia. Veamos las circunstancias que motivaron esta carta. Son muy evidentes. Desde el tono del escrito del apóstol San Pablo, nos da a conocer que las circunstancias que motivaron a escribir esta carta son evidentes, estimado hermano y amigo. El apóstol había sabido que los volubles gálatas, quienes no eran griegos, sino galos, quienes eran una corriente del alud de los bárbaros que se derramó en Grecia en el siglo III antes de nuestro Señor Jesucristo, habían llegado a ser presa de los que exigían la observación de la ley mosaica, es decir, amigo oyente, los misioneros judaizantes de Palestina. Algo importante que necesitamos entender, estimado hermano y amigo. La oposición siempre se mueve donde se mueve el Evangelio. En estas regiones remotas de Galacia, donde el apóstol San Pablo había llegado con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llegaron los misioneros judaizantes de Palestina, los opositores al Evangelio. Como podemos decir, estimado hermano y amigo, que donde hay trigo, tiene que haber cizaña. Ahora, amigo oyente, ¿cuál es el tema de la carta a la iglesia de Galacia? El tema, estimado hermano y amigo, ya que hemos quedado claro las circunstancias que motivaron al apóstol San Pablo a escribir esta carta. El tema de Gálatas es la vindicación del Evangelio de la gracia de Dios. San Pablo, estimado hermano y amigo, resume el tema importante de que va incluido en esta carta, y es la vindicación del Evangelio de la gracia de Dios, de toda mezcla, amigo oyente, y condiciones o requisitos de la ley mosaica. Este es el corazón y el centro de esta maravillosa carta a la iglesia de Gálatas. Ahora, estimado hermano y amigo, el error propagado entre los gálatas tenía dos formas, y San Pablo las identifica y va a refutar estos dos sistemas que se habían introducido en las iglesias de Galacia. Dos formas, y ambas son refutadas contundentemente por el apóstol San Pablo en esta carta. Veamos las dos formas. La número 1, la enseñanza de que la obediencia a la ley mezclada con la fe es la base de la justificación del pecador. Ve, estimado hermano y amigo, tiene esta forma una apariencia religiosa, y viéndola ligeramente,
se pudiera pensar que es una doctrina verdadera. Ahora veamos la forma número 2, que San Pablo, amigo oyente, refuta en esta carta. Es que el creyente ya justificado es hecho perfecto mediante la observancia de la ley. Parece que son iguales estas dos formas, pero son en esencia, amigo oyente, son diferentes. Este es los misioneros judaizantes de Palestina. Este es el centro de las enseñanzas de estos judaizantes que habían confundido a la iglesia en Galacia. El apóstol San Pablo afronta la primera forma de tal error, demostrando que la justificación es por medio del pacto concertado con Abraham. Veamos la primera forma, número 1, para que le demos seguimiento y entendamos, estimado hermano y amigo. La forma 1 que San Pablo refuta es la enseñanza de que la obediencia a la ley, mezclada con la fe, es la base de la justificación del pecador. Entonces el apóstol San Pablo refuta este argumento de los misioneros judaizantes de la forma siguiente, porque, amigo oyente, esto es un error. Y San Pablo demuestra que la justificación es por medio del pacto concertado con Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo número 18, y que la ley, que vino 430 años después de la confirmación de dicho pacto, y cuyo verdadero propósito era la condenación y no la justificación del pecador, no puede, amigo oyente, anular una salvación que descansa en el pacto más antiguo. Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 15, verso 18, nos dice el escrito sagrado: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este es el planteamiento del apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo. El apóstol Pablo confronta la segunda forma del error, vindicando el ministerio del Espíritu Santo como el santificador del creyente en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, ya que vimos la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Gálatas, cuáles fueron las circunstancias, él encuentra dos formas de error y los confrontó de la forma, amigo oyente, como le dije anteriormente. La carta a Gálatas tiene 7 partes muy importantes, 7 partes principales. Número 1, la salutación del apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Número 2, el tema de la epístola. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo número 9. El evangelio del apóstol Pablo es una revelación. Gálatas capítulo 1, versículo 10 al versículo 2 y el versículo 14. La justificación.
por la fe, aparte de la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 15, al capítulo 3, versículo 24. La norma de la vida del creyente es según la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 25, al capítulo 5, versículo 15. La santificación es por el Espíritu Santo y no por la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 24. Y por último, estimado hermano y amigo, exhortaciones y conclusiones. Gálatas capítulo 5, versículo 25 a Gálatas capítulo 6, versículo 18. Estas, amigo oyente, son las partes importantes que encontramos en la carta escrita a la iglesia de Galacia, que conforme al desarrollo y al progreso del estudio de esta epístola, la vamos a ir viendo y explicando cada una de estas partes. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo escribe al menos 13 cartas en el Nuevo Testamento. Por mucho tiempo, estimado hermano y amigo, se pensó que el primer escrito del apóstol San Pablo era la carta primera a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, bastantes eruditos conservadores creen ahora que Gálatas fue la primera carta que escribió el apóstol San Pablo. Ahora, uno de los problemas en fechar la carta está relacionado con los destinatarios, estimado hermano y amigo. Escribió el apóstol Pablo la carta a la iglesia en el norte de Galacia, donde el apóstol estuvo predicando durante su segundo y tercer viaje misionero, o a la iglesia del sur en Galacia, donde estuvo ministrando durante su primer viaje misionero. Si aceptamos, amigo oyente, la teoría de que la carta se escribió a las iglesias del sur, entonces, amigo oyente, Gálatas fue probablemente su primer carta que el apóstol San Pablo escribió en el año 56 después de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, los Gálatas eran un pueblo cálico y emotivo. César escribió acerca de los Gálatas y dijo de ellos: los Gálatas son volubles en sus resoluciones, amantes del cambio y poco confiables. Esto se quedó demostrado, amigo oyente, durante la primera visita que el apóstol Pablo sostuvo predicando, pues en la mañana querían adorarlo y en la tarde pensaban matarlo. Veamos qué nos dice Hechos de los Apóstoles con referente a lo que les he dicho, amigo oyente. En Hechos capítulo 14, versículo número 1 al versículo número 5. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo
y confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y afrentaron a los apóstoles y los apedrearon. Estimado hermano y amigo, la obra del apóstol San Pablo en Galacia resultó bastante exitosa. Muchas personas, la gran mayoría gentiles, habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero después que se marchó el apóstol San Pablo de allí, los judaizantes de Jerusalén, un grupo de judíos que pervertían el evangelio, habiendo llegado a Galacia, enseñando que los gentiles debían de sujetarse a los requerimientos de la ley a fin de ser salvo. Ve, estimado hermano y amigo, entró la herejía aquí en la ciudad de Galacia. Ahora, estimado hermano y amigo, los gálatas recibieron este mensaje con el mismo celo que habían recibido el mensaje del apóstol San Pablo. Por eso que en uno de los versículos de esta epístola, el apóstol los llama Gálatas insensatos. Ahora, estimado hermano y amigo, con ese celo que habían aceptado la enseñanza del apóstol San Pablo, lo que se produjo entre ellos, una epidemia general de circuncisión. Ve, estimado hermano y amigo, la situación por el cual nosotros conocemos, el acento con el cual San Pablo empieza a escribir esta carta, del cual lo notamos en los primeros 5 versículos. No solamente, amigo oyente, atacaron el mensaje del apóstol San Pablo, sino también su apostolado. Por eso es que el apóstol San Pablo, en sus cartas, en sus palabras de introducción, dice: Pablo, apóstol de Cristo, no por hombres, ni de hombres. Alabado sea el nombre del Señor. No solo atacaron estos judaizantes, amigo oyente, la doctrina que el apóstol San Pablo les había enseñado a ellos, sino que pusieron también en tela de juicio en la iglesia el apostolado del apóstol Pablo. Ahora, amigo oyente, la carta a los Gálatas pudo haber sido el único libro que Pablo escribió personalmente sin la ayuda de alguna otra persona. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Esta carta, San Pablo, amigo oyente, la escribió él personalmente. Y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, es como 2 Corintios, la más autobiográfica de las cartas del apóstol Pablo y la única de sus cartas dirigida a un grupo
de iglesias locales. La palabra clave de esta carta, amigo oyente, es muy importante. Cuando uno estudia un libro, tiene que ver cuál es el mensaje, el tema que el escritor quiere dejar bien claro en la mente de los lectores. Ahora, amigo oyente, ¿cuál es la palabra clave de esta epístola? Amigo oyente, la palabra clave de la carta a la iglesia de Galacia es la palabra libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Usada 11 veces en la carta. La palabra libertad, San Pablo la usa 11 veces en este escrito. Recuerde que es el único escrito que el apóstol Pablo, amigo oyente, escribió. Alabado sea el nombre del Señor. Aparece más veces que en todas las demás cartas juntas. Se ha dicho, amigo oyente, que el judaísmo fue la cuna del cristianismo y casi se convierte en su sepultura. Pero Dios levantó al apóstol Pablo como el Moisés de la iglesia cristiana para liberar a los creyentes de la esclavitud del judaísmo. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas termina, amigo oyente, lo que Pablo empieza en 2 de Corintios en relación con su apostolado y comienza lo que el apóstol termina en Romanos, lo concerniente a la justificación por la fe, que esta epístola, amigo oyente, se convirtió como la carta magna de la fe de la iglesia del primer siglo, donde el apóstol San Pablo dejó bien por sentado que la justificación del pecador es por la fe en Cristo Jesús, aparte, amigo oyente, de toda injerencia del sistema judaizante de ese tiempo. Podemos, amigo oyente, encontrar un notable paralelismo entre Gálatas y Romanos. Claro, de hecho, estimado hermano y amigo, viene también de los escritos del apóstol San Pablo. Al menos, amigo oyente, 19 pasajes pueden ser comparados favorablemente. Gálatas, amigo oyente, es el boceto de lo que en Romanos aparece como un retrato terminado. Alabado sea el nombre del Señor. He aquí, amigo oyente, una sugerencia de la cronología de los hechos que encontramos en Gálatas. Veamos el aspecto cronológico de los hechos que encontramos en la carta escrita a los Gálatas. Los sucesos de Pentecostés en el año 29 después de Cristo. Hechos capítulo 2. La conversión del apóstol Pablo en el año 31 después de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9. Su visita a Arabia en el año 31 después de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo. El regreso a Damasco en el año 33 después de Cristo. Su primer visita a Jerusalén como creyente en Cristo en el año 33 después de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hechos capítulo 9 verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Su partida para Siria y Cilicia en el año 35 después de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, dice el apóstol Pablo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Su ministerio en Antioquía, en el año 35 después de Cristo. Hechos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, le trajo a Antioquía, y se congregó allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En su segundo viaje a Jerusalén, en el año 46 después de Cristo, Hechos capítulo 11, versículo 29 y versículo 30, y la palabra del Señor dice: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. El primer viaje misionero desde Antioquía en el año 46 después de Cristo. Hechos capítulo 13. El regreso a Antioquía en el año 49 después de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2 versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hechos capítulo 14, versículo 26. Y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. La confrontación con Simón Pedro en Antioquía. Gálatas capítulo 2, verso 11 al versículo número 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, estimado hermano y amigo, su carta a los Gálatas. El concilio de Jerusalén, en el año 49 después de Cristo, Hechos capítulo 15. Un mensaje solemne, severo,
firme. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. Y Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 5. Amigo oyente, es para corregir la conducta, como en el caso de la carta a la iglesia de Corintios. Pero es correctivo, pues los creyentes gálatas, amigo oyente, estaban en un grave peligro debido a que estaban atacando los fundamentos. Todo estaba, amigo oyente, amenazado. Alabado sea el nombre del Señor. En Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, veamos, amigo oyente, estas palabras interesantes del apóstol San Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vea la función, estimado hermano y amigo, de las herejías. ¿Cuál es el propósito? El propósito es pervertir la sana doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo número 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, amigo oyente, el propósito de esta epístola, su centro es corregir la perversión que había entrado a la iglesia de los misioneros judaizantes. En Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, el apóstol San Pablo nos refiere otras palabras. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. San Pablo quería saber algo de ellos y les presenta la pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros, no quiero saber más. Y San Pablo dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas preguntas, amigo oyente, son contundentes y pone a los Gálatas en una situación bastante difícil para contestar estas preguntas.
La carta, amigo oyente, no contiene ninguna palabra de elogio. Como se lo dije hace unos momentos. Desde el inicio de los escritos de los primeros versículos, nosotros vemos la condición de ánimo del apóstol San Pablo. Y es por esa razón que esta carta no contiene ninguna palabra de elogio o de agradecimiento, a diferencia de las otras cartas escritas. Amigo oyente, no hay petición de oración, ni se menciona su posición en Cristo. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque los hermanos galos estaban en una situación bastante difícil. Los judaizantes habían socavado la predicación del evangelio del apóstol San Pablo. Tampoco se menciona a ninguno de los que estaban con él. Alabado sea el nombre de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 2, dice el apóstol San Pablo: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, en diferencia a las otras cartas, siempre él escribe los nombres de los compañeros de su ministerio que están con él. Pero aquí, a la carta de Galacia, amigo oyente, no menciona ningún nombre de los hermanos que lo acompañan en su ministerio. El corazón del apóstol Pablo aparece, amigo oyente, totalmente al descubierto. Y podemos percibir, si usted percibe al leer esta epístola, percibe profundos sentimientos y fuertes emociones del apóstol San Pablo. Esta, amigo oyente, es su carta de lucha. Le vemos en plena acción de batalla. El apóstol San Pablo no muestra tolerancia por el legalismo. Amigo oyente, es que la herejía, el verdadero cristiano no tiene que mostrar ni tolerar. San Pablo los confrontó en una forma directa, amigo oyente. Y aquí vemos la plena acción de batalla del apóstol. No muestra tolerancia al legalismo. Alguien ha dicho que Romanos procede de la cabeza de Pablo, mientras que Gálatas brotó de su corazón. Gálatas, amigo oyente, inicia en forma controversial lo que en Romanos aparece sistemáticamente. Alabado sea el nombre del Señor. En la declaración de emancipación de clase del legalismo, esta era la carta favorita, amigo oyente, de Martín Lutero, y se transformó en el estandarte de la Reforma, la epístola a los Gálatas. Amigo oyente, como que era la esencia del corazón mismo y de la fe del apóstol San Pablo. El conocimiento que había experimentado de la gracia y de la salvación por fe en Cristo Jesús, que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas son las bases fundamentales. Por eso es que esta epístola se convierte, amigo oyente, en la carta magna de la fe de la iglesia del primer siglo. Ahora, amigo oyente, ha sido llamada
la carta magna de la iglesia primitiva. Él manifestó la libertad cristiana, lleva la victoria inmortal sobre su frente. Alabado sea el nombre del Señor. Es la más fuerte declaración y defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Es el contenido de Gálatas, donde San Pablo, amigo oyente, muestra en una forma fuerte la declaración y la defensa de la doctrina de la justificación por la fe que encontramos, amigo oyente, en las Escrituras o fuera de ellas. Es la polémica, amigo oyente de Dios, en nombre de la verdad más vital de la fe cristiana contra toda herejía. Amigo oyente, no solamente el pecador es salvo por gracia, mediante la fe, sino que el pecador salvo vive por gracia. No solamente, amigo oyente, es que el pecador es salvo a través de la gracia y de la fe en Cristo Jesús, sino que el pecador salvo vive por la gracia. Usted y yo, mi querido hermano, fuimos salvos por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que nosotros como salvos vivimos por gracia. Todo creyente en el Evangelio vive por gracia, amigo oyente. La gracia no es solo el camino a la vida, sino también, amigo oyente, un estilo de vida. La gracia es un estilo de vida manifestado a todos aquellos que hemos sido salvos y justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora, amigo oyente, veamos la vindicación del apóstol San Pablo. Y aquí entramos en la primera parte de esta epístola, donde San Pablo presenta la vindicación de su ministerio, su defensa. En el capítulo 1 y el capítulo 2, el apóstol Pablo defiende su apostolado. Ahora, amigo oyente, la tristeza del apóstol Pablo por las dificultades por las que estaba pasando la iglesia en Galacia. Y él dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Nota usted, estimado hermano y amigo, aquí San Pablo habla de iglesias. Es lo que decíamos al principio. San Pablo fundó iglesias en la parte sur de Galacia, pero también en la parte norte de Galacia. Y a todos ellos, amigo oyente, se escribe esta hermosa carta. Ahora, amigo oyente, este evangelio no era realmente para ellos lo que San Pablo les había enseñado. En el término griego que significa otro de la misma clase, sino uno, heteros, palabra griega que significa otro de otra clase diferente. Es la palabra que utilizó San Pablo. La palabra griega que él utiliza es heteros. Y esta palabra significa otro
de otra clase diferente. Es el término que utilizó San Pablo cuando él dijo, si a un ángel les predica otro evangelio. San Pablo utiliza la palabra griega heteros, otro evangelio diferente del que yo les he anunciado, o otra clase de evangelio. En el versículo 18 del capítulo 1, dice el escrito, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí allí con él 15 días. La palabra griega anatema que se utiliza, amigo oyente, el apóstol San Pablo, eso aquí significa caiga bajo maldición de Dios. Es el término, amigo oyente, que aplica el apóstol San Pablo. Es un término severo, porque lo que se estaba confrontando era un problema serio, que la fe de los hermanos de Gálatas, amigo oyente, estaba en un serio peligro. En Hechos capítulo 23, versículo 14, donde se utiliza esta palabra, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Es la misma palabra que se utiliza aquí, estimado hermano, bajo maldición de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, verso 3, San Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Ahora, estimado hermano y amigo, Pablo da un resumen de sus viajes hasta la fecha. Gálatas capítulo 2, verso 1 al versículo 10. Ya hemos visto, estimado hermano y amigo, que los perturbadores judaizantes habían atacado la autoridad y el apostolado del apóstol Pablo. Aparentemente lo acusaban de ser un hombre que no buscaba agradar a las personas, posiblemente un retorcimiento de su testimonio en 1 Corintios capítulo 9, versículo número 22, que estaba, amigo oyente, siendo manejado por los otros apóstoles y que no era como parecía ser. Debían también que no era uno de los 12 que estuvieron con Jesús, sino alguien que se había agregado después. Pablo refuta ahora estas acusaciones y veamos las defensas del apóstol San Pablo para vindicar su verdadero apostolado. En 1 Corintios capítulo 9, verso 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. La fuente de su salvación y llamamiento apostólico. Vamos a ver, estimado hermano y amigo, ¿cuál es la fuente de la salvación de San Pablo? Él va a vindicar su ministerio. En el versículo número 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Alabado sea el nombre del Señor. Dejemos este contexto maravilloso aquí y le invito para la próxima audición. Que el Señor le bendiga.